Si la Federación Mexicana, claro que es un trabajo conjunto con las autoridades, pero ¿hace lo suficiente para prevenir o detener la violencia en el fútbol mexicano? No, no lo hace porque lo toman y lo sueltan, lo vuelven a tomar y lo sueltan. Se suponía que el Fan ID, por lo menos para tener una revisión adentro de los estadios, iba a ser una buena idea. Ha sido una pésima idea que se la han pasado por el arco del triunfo en la gran mayoría de las ocasiones. Hay gente que me ha dicho inclusive que se inventan su disque Fan ID porque no lo revisan y se meten como Juan por su casa. Entonces pueden en algún momento hacer lo que sea y a muchos no los tienen identificados. Entonces el Fan ID ha sido un negocio y un fracaso rotundo en el fútbol mexicano. Hasta el momento sí, de acuerdo. Sí. Julia, tú vienes llegando de Europa, de estadios europeos. Sí. ¿Qué encuentras en ellos en términos de logística, de orden, de seguridad en comparación con los estadios mexicanos? Bueno, me gustaría para empezar a hacer el paréntesis que yo vengo de un torneo femenil y el fútbol femenil es mucho más familiar, hay mayor asistencia de mujeres en estos partidos. Y de familias. Claro, ¿no? Y de familias, de pero niños. Unos entradones. Es muy diferente, Julia. ¿No? Estadios llenos, la final se jugó con 35,000 personas y es realmente una organización distinta. Ahora trabajando en esta cobertura con ESPN y también el verano pasado tuve la oportunidad de ir como aficionada a la Eurocopa varonil y es totalmente distinto, ¿no? La precaución que toman desde el transporte público, si el partido se va a tiempo extra, todas esas precauciones para que la gente tenga manera de regresar de forma segura a sus hoteles, a todos estos aficionados que reciben en las ciudades, pero es totalmente diferente, ¿no? No hay esto, los lugares que lamentablemente sucedió en Puebla, ¿no? Con los franeleros y peleándote por un lugar en el estadio, la seguridad, las reglas, cómo se siguen, también el tema del alcohol, el transporte es un tema, público, hay que decirlo también, gratis, cultural y de educación, ¿no? Sí, completamente, pero no es porque Europa sea y entonces ellos sí, el tema cultural y que viene de casa y todo, pero también hubo épocas oscuras en la Premier League, también tuvieron que venir sanciones muy fuertes para que la seguridad de los estadios sea lo que es ahora, ¿no? Y también siguen ocurriendo estos incidentes con las barras. Yo creo que va de las sanciones y de cómo se apliquen verdaderamente estas medidas de seguridad, estas medidas cautelares que en nuestro país, como ya lo dijo mi querido Pietrasanta, está ahí, ¿no? Vamos a hacer esto y queda muy bien el papel, pero no se aplica realmente en la práctica. Yo como aficionada, desde que está lo del Fan ID, una sola vez no me han pedido el Fan ID en los estadios. Una. Sí, es muy conocida, Juli. Oye, yo creo que mientras no haya educación y civismo, será difícil erradicar la violencia. Hay un tremendo retraso en México de educación, rubros fundamentales, educación, civismo. Creo que los clubes, León, no se pueden desentender de esta situación. Aquí vamos a ver algunos puntos, León, sobre lo que pensamos que pudiera servir para tratar de mejorar este panorama violento del fútbol mexicano. Sí, Beto, antes, o sea, mi opinión respecto a esto, más que lo que ya dijeron, que es súper interesante, es un problema social del país, es un problema de raíz, de origen, de educación. Que tiene muchos orígenes y que también tiene orígenes, primero, en la falta de prevención y segundo, en la falta de un endurecimiento de las leyes. Porque si la gente... Y que se apliquen. Que se apliquen, pero si la gente que va a un estadio y se pelea, ¿no? O fuera del inmueble, en las inmediaciones, de una forma salvaje, deja inconsciente a otra persona, no sabemos ni siquiera el estado de salud de la persona que fue trasladada a la clínica 33 en Monterrey. Si tuvieran penas mucho más severas, ¿sí? Y se aplicara una ley mucho más dura, la gente se la pensaría dos veces, ¿no? Pero esto es un tema de cómo han dejado crecer a los grupos de animación, porque ya les llaman así. Claro. No son de animación, son barras. O sea, son barras. O sea, para empezar, ¿cómo los nombramos, no? Y la gran mayoría de las veces los señalamos a ellos, pero ¿qué sucede, por ejemplo, en la zona de hospitality, de las familias visitantes, como en el Estadio Akron, donde se agredía a la familia de Ángel Saldívar? ¿O qué sucede en la cabecera norte de Tigres, en donde aficionados que son abonados del equipo se pelean entre ellos, ¿no? Entonces ahí no estamos hablando solo de las barras, estamos hablando de otras personas que cometen actos de violencia en los estadios. Y parece que las leyes no son suficientemente duras y parece que todas las medidas de prevención no son lo suficientemente buenas porque se juntan durante la semana todas las instituciones de gobierno y de seguridad pública y de seguridad privada y los clubes y la liga y el comisario y los resultados semana a semana es una y otra vez, venimos hablando de lo mismo años. Claro. El tema es que las medidas son insuficientes, ¿no? Y podemos enlistar lo que ha sucedido desde aquel penoso incidente en el partido entre Querétaro y Atlas, que curiosamente se jugó otra vez ese partido este fin de semana. Vinieron las sanciones, el control de acceso y el Fan ID,
buscar o no eliminar el anonimato de los integrantes de estas barras, de estos grupos de animación, el reconocimiento facial, prohibir las barras visitantes, reforzar la seguridad, ¿no? Eso ya en trabajo, por supuesto, con la policía, que haya más elementos de seguridad en los estadios y que haya también soluciones disciplinarias. Realmente de esto, ¿qué se ha aplicado y qué se ha aplicado de forma correcta? El Fan ID, ya lo dijimos, es un chiste, no sirve, no se aplica, no se hace verdaderamente. No siempre se pide. Se han registrado muchos, no se pide, no se hace de manera consistente. Sí hay más elementos de seguridad, pero esto no aplica en todos los estadios. De hecho, ESPN documentó que aproximadamente solo 1 de cada 5 aficionados se les solicita el Fan ID, y en partidos de alta convocatoria, como fue este fin de semana, por ejemplo, que también hubo incidente entre América y Tigres, ni siquiera se pide, ¿no? Continúan las barras, porque las barras además tienen el apoyo económico de los clubes. Es realmente medidas que han sido simbólicas y poco eficientes en el tema de seguridad de nuestro país. De acuerdo, aquí están 5 puntos que sugiere: enfocados, expulsión vitalicia, nada de que vuelvo a entrar, como pasó con los hooligans en Europa, no vuelves a entrar a un estadio de fútbol nunca más. No vuelves a entrar nunca. Correcto, correcta aplicación del circuito cerrado, perfeccionamiento del Fan ID, limitación de la venta de alcohol y la importancia también de la responsabilidad desde los medios de comunicación para no exacerbar los ánimos desde la televisión, que también formamos parte de un instrumento muy importante de influencia sobre el televidente que es aficionado y que va a los estadios de fútbol. Y desde los actores que están en la cancha, no como jugador, pero me gustaría poner el ejemplo de Jardine, ¿no? Entonces ya aclaró y que fue con la gente de América, demostrar el número 3, ¿no? pero sí se prestan a varias interpretaciones. Claro. Es una provocación que no ayuda, y que entiendo que es el fútbol y la emoción de haber ganado en un estadio como el Universitario y todo, pero mantenerlo un poco en saber en qué contexto está, en lo que está pasando en nuestro país, en lo que está pasando en esta jornada, y bajar un poquito también los ánimos, ¿no? La responsabilidad de estos actores y la responsabilidad, como ya lo dijiste, por supuesto, Beto, de nosotros desde estas mesas y desde los medios de comunicación, de no no contribuir a todavía, eso. no exacerbar, como lo decías, estos discursos que terminan por dividir más, y que entender que es fútbol, ¿no? Sí, en cuanto al perfeccionamiento, perdón que insista con el Fan ID, pero no sé si tengas algún dato. A mí me informaron que este sistema que compraron de Fan ID, y sí me gustaría que la Liga MX y la Federación aclarara al respecto, que es un sistema chafa, ¿no? Y si es un sistema chafa, pues entonces que le inviertan y que compren un buen sistema de control de entradas a los estadios, ¿verdad? Claro. Y que lo apliquen al 100%. Totalmente. Que lo apliquen al 100%. Porque si solamente se va a tratar de una captación de datos biométricos para utilizarlo en cualquier otra cosa, menos en la seguridad en los estadios, pues lo estamos viendo aquí, no que hay sirve. un tema de privacidad de datos va. ahí también, Exacto. porque tienes ¿Sí? acceso a esos datos. Bueno, de biométricos, hecho, como lo dices, las instituciones de gobierno correspondientes exigieron, Claro. y hubo también un tema legal, Claro, ¿no? sí. Con las autoridades mexicanas por ese asunto, ¿no? Nosotros hicimos como equipo de reporteros un trabajo de investigación hace varios meses donde le pedimos a la Liga los datos. O sea, a ver, muéstranos Liga MX a partir de la aplicación del Fan ID hace 3 años, esto fue este año, ¿cuántos aficionados han sido vetados de forma temporal o de forma permanente? Cada uno de los clubes, ¿cuántos tienen ustedes identificados en sus bases de datos? No hay información. Fíjate. Así de simple, no hay información transparente de parte de la Liga y de sus clubes para abonar a este tema y que los medios de comunicación podamos poner en esta pantalla, si se permite, evidentemente, con el tema de los datos. Estas son las personas que están vetadas, estas son las personas que no pueden entrar a los estadios por actos de violencia. ¿Cuántos son? 230. ¿En qué estadios están identificados? Bueno, en Monterrey son 15, en el estadio de Mazatlán son 6, en el estadio Azteca, bueno, ahora no está operando, pero tuvimos 16, etcétera, ¿no? Y eso no existe. Claro. No existe. Vamos ahora, de acuerdo, ese es un punto importante también, y faltan 10 meses para el Mundial. Eso. Y quienes ven estas imágenes fuera de México dirán, caray, está rudo meterse a un estadio mexicano si puede llegar a pasar eso. Y el ¿no? Akron es estadio mundialista. Claro, Y claro. Monterrey no el estadio ese, de eso, pero no la- ese pero la estadio, plaza. pero la plaza es Exactamente. mundialista. Entonces, eso es lo que debería preocupar. Correcto, de acuerdo. Vamos a ver lo deportivo, un resurgimiento del América, le gana muy bien a Tigres, Jardine plantea muy bien el partido,
y a pesar de verse en desventaja remonta de manera impecable con una gran actuación de Malagón. Me recordó a la América del tricampeonato, ¿no? Esa América que funcionaba por nota. extrañamos, que funcionaba por nota. Y que tenía capacidad de respuesta, sobre todo, porque se va abajo. De reaccionar. Sí. Y que León regresa a Jardine a esa línea de 5, sorprendiendo a muchos, ¿no? En ese planteamiento. Así es. Y qué partido del Chiquito Sánchez, ¿eh? Sí, doblete. Sí, doblete, que después termina con el autogol de Nahuel. Es un partidazo la manera en la que no solamente me gusta lo de Jardine que propone desde un principio, sino también cómo ajusta, demostrando el gran entrenador que tiene el América. Sí, me encanta que equipos como el América jueguen al contragolpe porque en cuestión de espectáculo te dan segundos bien emocionantes, Latigazos. ¿no? Esos latigazos, ese vértigo te tiene en el filo de la butaca, como dicen los clásicos. Si le das espacios a Tigres, Sí, eso no es todo. ¿Sabes qué es bonito, Pietra? Que Jardine sabe jugar atacando, sabe jugar defendiéndose, ha vuelto a ser la cara del América que se estaba extrañando. Y claro, un hombre inteligente como Jardine no debería burlarse, pero luego aclaró que le estaba haciendo la seña, según él, a la porra del América. Porque claro que al burlarse exacerba y al exacerbar provoca violencia, pero él le aclaraba a Brunetta que no le estaba haciendo la seña a la porra de Tigres, sino a la gente del América. Lo vamos a escuchar. Eu vim aqui algumas vezes já e nunca tinha visto a afição de América aqui presente no estádio, no Volcán, né? Sempre jogávamos com pura afição de Tigres e na verdade me ilusionou pouco ver que teníamos uma parte do estádio nossa. A gente imagino muito feliz, né, com a vitória e eu quis al final agradecerles o apoio. Nossa afição tem sido importante nesta caminhada, tem sido presente em todos os estádios, incluso hoje aqui, que aún não tinha visto, então foi só isto, não sei se Brunetta viu que teníamos a afição arriba, então era com a nossa, obviamente, e não necessitaria explicar isto, mas mi respeito a Tigres é o máximo, incluso a Brunetta é grandíssimo jogador, conta com minha admiração, e creio que ele vai dar-se conta de que eu estava ali me comunicando com a nossa afição. Sí, aclara Jardine que se estaba dirigiendo a la porra del América, no burlándose de la porra del equipo de los Tigres, y por eso es que Brunetta siente que hay una burla por parte de Jardine. Y ahí le dice, mira. Ahí le dice, pero Jardine le aclara que estaba dirigiéndose a la porra del América. Bueno, esto es importante, la seña que hace en cancha André, porque ahí le está explicando lo que después dice André en la conferencia. También se pone uno del lado de Brunetta, volteas y ves al técnico rival y que te está haciendo 3, dices, oye, está burlando de nosotros. Porque además contra Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario. Perdiste el partido, estás caliente, volteas y ves al técnico y dices, oye, espérame tantito. Qué bueno que lo aclaró, pero sí se presta a otra interpretación. Y es que esta imagen del 3 a las aficiones de Cruz Azul ya la habíamos visto, ¿no? Ese duele, ¿verdad? Algunos. Sí, se presta a malinterpretaciones. Sí, claro. Les pregunto si Tigres estaba sobrevalorado. No, para mí no, Beto. O sea, venía invicto en el torneo, estaba jugando muy bien, fue el choque de titanes de dos equipos. Al Puebla la semana anterior. Claro, de dos equipos que van a pelear pero el título Puebla, este torneo, ¿no? Sí, al Puebla, pero Tigres venía muy bien, o sea, lo estaba haciendo muy bien en la Liga MX y yo no creo que haya sido un accidente ni que haya salido sobrado el equipo de Guido Pizarro. Otra pregunta. A mí me parece que serán dos candidatos entre los cuatro a ganar el título. Sí, lo que pasa es que los duelos, América es el papá de Tigres. Sí, 6 victorias, 6 en los últimos 11 visitas al Estadio Universitario. Y 4 empates. Yo diría que el América sí recupera su nivel, juega realmente bien al fútbol. Sí. Pero ustedes dirían que recuperó su nivel el América en este torneo. Yo creo que... No ha perdido. Es que se mantiene invicto, por eso desde el partido pasado yo decía, algunos de qué crisis hablan si el equipo tiene 8 puntos, está invicto. Y hoy podemos hablar de que está a solamente un punto del líder y sigue invicto, solamente Cruz Azul y América son los que no han perdido. Y yo creo que también hay que recordar lo que fue el proceso de América en ese tricampeonato. Sí. Realmente es el primer torneo en el que América muestra cierto dominio durante los 6 meses. Después hablábamos de una América que dejaba dudas, pero que en liguilla respondía. Y ahí estuvo el América y fue tricampeón de esa forma. Cuando en estas mesas se
habló durante mucho tiempo que el América ya no era lo mismo, que el América no tenía el mismo nivel de los campeonatos anteriores y consigue de esa forma el tricampeonato. Yo creo y que luego una final. No, y luego, sí, y una final. Sí. No hay que dudar tampoco de esta América y no hay que dudar de Jardine. Totalmente de acuerdo. Yo decía el viernes en la noche, sigue siendo candidato. Claro, claro que es candidato y sólido. Pero sin hacer menos lo de Tigres, como dice León, ha mostrado muy buenas cosas y en los últimos años se le había pedido a Tigres, yo creo que esto, ¿no? Que fuera un equipo reconocible, que fuera un equipo que jugara al buen fútbol y ha llegado esto de la mano de Guido. Tigres, de hecho, es mejor casi todo el primer tiempo. Cae el primer gol y tiene la oportunidad de hacer el segundo. Y Malagón se terminó convirtiendo en figura. O si él falla uno también, Malagón es figura. Pero este partido no es que América no mereciera la victoria o que hablar de que sea engañoso el marcador, pero un 3-1, sí. 2-2, 3-3 y cualquiera lo compra con lo que vimos en la cancha, ¿no? Oye, León, ¿y San Maximán? Sí, a ver, lo que me dicen, Beto, es que está trabajando en triples sesiones, a marchas forzadas, pero por toda la voluntad y el deseo, las ganas que tiene de adaptarse lo antes posible a México. A mí lo que me cuentan es que está muy bien en lo físico, o sea, la evolución, que cada día se siente mejor en los entrenamientos en términos de la adaptación, digamos, aeróbica, ¿no? A toda esta altitud de los 2.240 metros sobre el nivel del mar, y que es muy probable que el sábado contra Atlas pueda tener sus primeros minutos. Que era de lo que se dudaba, ¿no, León? O de que se decía que no estaba en buen estado físico. Es que es ese o el partido de Pachuca, porque mucha gente decía, no, pues entonces lo vamos a ver contra Chivas el 13 de septiembre, no. A ver, León, o sea, si no debuta con Atlas, será porque obviamente en la semana lo van a seguir midiendo y evidentemente no va a ser titular contra Atlas. Sería también circunstancial, ¿no? Pero es muy probable que al menos lo lleve a la banca Andrés Jardine y si no, debuta contra los Tuzos. ¿En dónde jugaría? Esa es una gran pregunta. A ver, yo decía, en el 4-2-3-1, Pietra, para mí tiene que jugar de 10. O sea, tiene que jugar atrás del centro delantero. Puede jugar por izquierda también. Sí, claro. Pero es que hace mucho énfasis el Jardine de la línea de 5. Bueno, es que en la línea de 5 la había utilizado la mayor parte del torneo el 4-2-3-1. Claro, con Tigres le planteas el 5-2-3. O yo había reportado en la semana que podía haber jugado con un 4-3-3, pero con un contención fijo. O sea, un hombre detrás de Eric Sánchez y Álvaro Fidalgo, que podía ser Alan Cervantes o incluso Israel Reyes. ¿Tú lo ves de 10? Yo lo veo de 10 porque Brian Rodríguez yo lo veo inamovible como extremo izquierdo. Y Alejandro Cendejas me parece que sigue pesando mucho más como extremo derecho que como enganche. Sí, claro. Porque ahí es donde lo ha puesto también Jardine en el torneo. Y no me parece que Cendejas se sienta tan cómodo jugando atrás del delantero, pero sí desequilibrando desde la banda. Más abierto, entonces yo veo a Maximán en el 4-2-3-1 jugando atrás del 10. O si va a jugar con una línea de 5, pues siendo el relevo de Brian Rodríguez. Que Brian Rodríguez juega 60, 65 minutos y Maximán puede jugar los otros 30, 25 por ahora, ¿no? Sí.